Dice Juan 1, 43, versículo 51. Primer capítulo de Juan, desde el versículo 43 en adelante. Dice: el día siguiente o el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. Y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees cosas mayores que estas? Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Este es uno de los pasajes de la palabra que muchas veces leemos, que muchas veces estudiamos y lo hacemos a menudo de forma pasada, pasándolo por alto ciertos detalles y no nos paramos a analizarlos, lo que realmente está sucediendo en aquel momento de la historia, lo que realmente está pasando en aquel determinado instante. Las palabras aquí escritas nos hacen recordar algo muy interesante y muy importante, y es de dónde el Señor nos ha sacado. ¿Te ha sacado de algún lugar el Señor? Dice la palabra que todos estábamos como ovejas sin pastor, que andábamos descarriados, pero Él un día vino a darnos el encuentro. Él vino un día mientras que estábamos ahí distraídos, perdidos, envueltos en nuestras historias. Él salió a buscarte. Él salió a tomarte de la mano. Y este pasaje nos recuerda de cómo Jesús se mueve a misericordia. De cómo Jesús fija su mirada en ti, de cómo Él fija sus ojos en tu circunstancia, en tu situación, y va a buscarte. Y va a rescatarte. Mira, a Dios no le importó cómo nosotros estábamos en ese instante. A Dios no le importaba ni siquiera cómo le veíamos, o no le importó lo que pensábamos. Pero aquel que todo lo ve, aquel que todo lo sabe, aquel que conoce el corazón incluso en lo más profundo de nuestras vidas, ¿sabe? Aquel que conoce tus preguntas, aquel que conoce tus interrogantes. Seguro que hay alguna pregunta en ti hoy. Seguro que hay una interrogante ahí delante de Dios. Ahí donde nadie nos ve, Él nos vio. Él nos ve en esta mañana. Él nos conoce. Él sabe hasta dónde tiene que penetrar. Seguramente muchos hoy como hijos de Dios tenemos aún interrogantes que vienen a nuestra vida. Y sabes, en medio de esas interrogantes, cada uno de nosotros muchas veces acude debajo de la higuera. Se busca su propia higuera tratando de obtener respuestas. Tratando de obtener una respuesta que nos oriente en la dirección que hemos de tomar. Tratando de encontrar un camino real y cierto. Yo siento decirte en esta mañana, siento expresarte algo importante de parte de Dios. Y es que Dios debajo de la higuera te ve. Dios debajo de la higuera ve tu corazón. Dios debajo de la higuera ve quién eres.
ve tus consultas, ve tus preguntas. ¿Quién era Natanael? Natanael era alguien correcto. Era un hombre que vivía en integridad. Era un hombre que conocía la ley. Era alguien que creía en un solo Dios. Fíjate, Natanael no andaba postrándose ni adorando a otros dioses. Él se mantenía fiel en su creencia en cuanto a Dios. Era un hombre honesto, sincero. Y sobre todo Natanael amaba a Dios. Él creía en las profecías que en el Antiguo Testamento que los profetas habían declarado acerca del Mesías, de ese Salvador de Israel. Aquellas palabras que Isaías 600, 700 años antes había declarado acerca de alguien. Isaías 9:6. ¿Recuerdas qué dice? Porque un niño nos es nacido. Dice, hijo nos es dado y el principado sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Natanael conocía esa palabra. Su vida se fundamentaba en esa palabra. Su vida se asentaba en lo que esas palabras decían. Es más, él en medio de la opresión del Imperio Romano, en medio de toda la opresión que estaban sufriendo como pueblo, deseaba y anhelaba ver el cumplimiento de esa palabra. Ver cómo Dios iba a levantar a ese rey de los judíos, que según su concepto los iba a librar de toda una opresión política bajo el Imperio Romano. Cómo un día Dios enviaría a alguien para sacarlos de esa situación. Y desde Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, todos los profetas habían dicho, hay un Dios, Él existe y un día vendrá, prepárate. Eso estaba en el corazón de Natanael. Natanael quería ver ese día. Él oraba. Él buscaba incesantemente, ayunaba para poder contemplar, tocar y palpar y ver con sus ojos a ese Salvador, liberador, que iba a traer una estabilidad a su nación. Y me imagino que como era de costumbre en el pueblo judío, para aquellos que estaban buscando la presencia de Dios de una forma especial, que querían tener un tiempo de adoración, Natanael aquella mañana se levantó y fue a su lugar donde él buscaba respuestas de parte de Dios, donde adoraba a Dios. Y él, me imagino que se dirigiría a esa higuera que tenía por costumbre. Seguramente allí en medio de un campo, él tendría su higuera seleccionada. Y aquel día él se levantó porque buscaba tener un tiempo de adoración delante de Dios. Un tiempo de soledad, donde encontrar respuestas a tantas preguntas, donde encontrar respuestas a tantas interrogantes. Seguramente bajo el calor de ese día él se refugió a la sombra de esa higuera. Y la higuera representaba paz, representaba tranquilidad, seguridad, descanso. Y allí debajo de su higuera, Natanael aquel día meditaba en cada una de las profecías que habían dicho años antes acerca de aquel Mesías que había de venir. Y yo quiero imaginarme allí a Natanael diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿cuándo será el momento que vas a enviar ese Mesías prometido? Ese hombre que va a traer estabilidad espiritual, que va a traer libertad política. Libéranos. Yo me imagino allí a Natanael en su momento de intimidad, allí diciéndole a Dios, ¿cuándo vas a obrar? ¿Cuándo vamos a ver el cumplimiento? Quiero ser libre. ¿No ves el sufrimiento de tu pueblo? ¿No ves la realidad que estamos viviendo desde hace tantos años? Yo me imagino a Natanael diciéndole, Señor, yo sé que tú vas a traer ese tiempo, tráelo ya. ¿Hasta cuándo? Porque anhelo ver la salvación de Israel. Anhelo ver el renacer de la esperanza de mi nación. Y en medio de ese momento de adoración, donde él estaba allí conversando con Dios, de repente a lo lejos se escucha Natanael. Natanael.
Una voz que empieza a entrar allí debajo de su higuera y el devocional que él estaba teniendo tan extraordinario de repente se trunca, esa comunicación se le distorsiona. ¿Y quién era? Era su amigo Felipe, que de lejos venía gritándole, ¡Natanael! ¡Natanael! Y sabes, cuando llega allí al lado de la higuera, Natanael le dice, hombre, ¿no ves que estoy debajo de mi momento íntimo? ¿No ves que estoy en el tiempo de intimidad? Por eso estoy debajo de la higuera. No conocen nuestras costumbres. No conoces que estoy aquí. Pero él le dice, mira, es que tengo algo importante que decirte. Sí, pero es que yo estoy hablando con Dios, Felipe. Pero Natanael, es que tengo algo importante que decirte. Mira, aquel del cual hablaban los profetas, aquel del cual se anunció tanto, del cual habló Moisés, el Dios vivo, el mismo Dios que le ayudó a Moisés cuando pasaron el mar, cuando peleaban en el desierto contra todas las naciones, está aquí y es Jesús de Nazaret. Felipe le estaba diciendo, el Mesías, el que aguardas, el que espera, está aquí. Ven. Y cuando escuchó la palabra Nazaret, algo golpeó el corazón de Natanael. Dice, ¿Nazaret? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿Acaso de Nazaret puede salir algo decente? Porque para ellos Nazaret no era más que una ciudad insignificante. Era una ciudad que ni siquiera en la ley o en los libros de los profetas era narrada. Nazaret era algo que no tenía ninguna importancia para ellos. No era bien percibida esa ciudad por el pueblo judío. Y él dice, de Nazaret, el Mesías que yo espero tiene que venir de un lugar más importante. El Mesías que yo espero tiene que venir de un lugar con mucho más glamour, con mucho más comercio, de un lugar mucho más grande. Y eso fue un golpe para Natanael. Eso fue un impacto que le hizo cerrarse un momento en banda. ¿Sabes? Eso creó escepticismo en la vida de Natanael. Natanael era de Caná de Galilea. Era de un lugar mucho más interesante. Y Nazaret era de Galilea, pero no tenía nada que ofrecer. Era un lugar sin atractivo. Y Natanael conocía bien esa ciudad. Conocía bien ese lugar. Y por eso no daba crédito de que cosas buenas pudieran venir de allí. De que cosas buenas pudieran llegar de ese territorio. Ahora, ¿cómo era Nazaret? Mira, Nazaret dicen que eran rudos. Gente ruda. Que no había cultura prácticamente. Que además eran maleducados. Que era una ciudad pequeña. Como te dije, no se mencionaba en el Antiguo Testamento. Además, no era una ruta comercial. O sea, no había por qué pasar por allí. Porque no tenía potencia económica. Había delincuencia. Entonces él decía, de allí va a venir aquel que va a traer libertad a toda una nación. De ahí lo único que puede salir es un chorizo. De ahí lo que puede salir es un tío peligroso, un engañador, un embaucador, alguien que quiere buscar algo para su propio provecho. Eso es lo que había en la mente y en el corazón de Natanael. Para Natanael el concepto Mesías y Nazaret no iban juntos. No iban de la mano. Eran algo que iban paralelo, pero no de la mano. No creía que Dios pudiera elegir ese lugar para mandar al Salvador de su nación. Y esos prejuicios que Natanael tenía, muchas veces lo encontramos nosotros en medio de la sociedad cuando presentamos el Evangelio. Cuando presentamos y hablamos acerca de Jesús, ¿cómo es posible que Dios se proponga salvar el mundo? ¿Cómo es posible que Dios pueda fijarse en mí? ¿Cómo es posible que Dios me ame con lo chungo que yo soy? Con lo horrible que yo soy. ¿Cómo es posible que Dios no haga esto o no haga lo otro? Pero 1 Corintios 1 dice algo muy extraordinario. Dice, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios.
y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Y yo me imagino a Felipe viendo la cara de Natanael allí y diciendo, bueno, no sé qué decirte, no sé qué hablar. Ahora llega un momento donde Natanael recibe una palabra que va a hacerle reaccionar de parte de su amigo Felipe. Versículo en el que le dice Felipe, ven y ve. Dice, ven y ve y mira con tus propios ojos. Felipe no se complicó la vida. No entró a discutirle, ni a defender Nazaret, ni a defender lo que era indefendible. Dijo, ven y ve. ¿Y qué pasa en el versículo 47? Dice que cuando Jesús ve a Natanael acercarse a él, cuando Jesús ve a Natanael yendo hacia él, él declara, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael accede a la invitación de Felipe. Natanael accede a ir hacia ese hombre que presuntamente decía que era el Mesías. Y yo me imagino a Natanael mientras que iba para allá pensando, a ver con quién me voy a encontrar allí. Que no se crea que este me va a engañar a mí. Que no se crea que este me va a embaucar a mí. Porque yo sé quién soy. Yo tengo claro cómo tiene que ser el Mesías. Pero cuando Natanael se está acercando a Jesús, Jesús a lo lejos declara acerca de aquel hombre, este hombre es un verdadero israelita. Y dice, en él no hay engaño. Cuando Natanael escucha esas palabras, cuando Natanael escucha lo que dice, Jesús estaba diciendo de él, en él no hay doblez. Él es alguien que lleva una vida realmente íntegra. Cuando Natanael escucha eso, dice, wow, aquel hombre ha sido capaz de traspasar quién soy yo, de conocer quién soy yo. Y es que Jesús conoce hasta lo más profundo. Jesús nos conoce a nosotros personalmente. Jesús, antes de que Natanael llegue allí al lado, le está diciendo, mira, yo te conozco desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre. Yo sé quién eres, yo sé lo que estás pensando, yo sé los miedos que tienes, yo sé las preguntas que hay en tu corazón. En el momento en el que Natanael recibe esas palabras de Jesús, es atravesado. Y algo que declara Natanael es, ¿me conoces? Si yo no publico en mi muro de Facebook, si mi cuenta de Instagram la anulé hace rato, si yo no cuento mi vida, ¿de dónde me conoces? O sea, Natanael se asusta de cómo él le conocía, queda sorprendido. Y no le queda otra cosa que decir, y es que Jesús, aquel hombre que estaba allí, sabía acerca de él. Y quiero decirte, él conoce tu corazón. Él conoce tu intimidad, te conoce en todo tiempo. En esta mañana, Él ve tus preguntas. Él ve tus interrogantes. Y Dios quiere llevarte a desarrollar todo tu potencial. Dios quiere llevarte a desarrollar todo lo que Él está poniendo en tu vida. Mira, no importa que te escondas allí donde el ojo humano no llega. No importa que te metas en el búnker más grande, que te busques la higuera con ramas tapadas y cubiertas por hojas. El Señor ve nuestros pensamientos más profundos allí donde nosotros estamos. Fue ese conocimiento sobrenatural el que quebranta las murallas que Natanael había edificado. Fue ese conocimiento de su intimidad el que le convenció de que estaba frente a alguien especial, de que realmente Jesús de Nazaret era el Mesías prometido. Y quizás no hayas conocido algo mejor. Según tu visión de las cosas, ya no hay esperanza. Ya no hay opciones de cambio. Quizás piensas, el día para que yo pueda cambiar o ser transformado o encontrar una salida no va a llegar nunca. Y siempre te quedarás sentado debajo de una higuera diciéndole preguntas a Dios. Te quedarás debajo en tu lugar seguro, estable, meditando lo que podría suceder
cuando únicamente tienes que levantarte e ir al encuentro de aquel que se llama Jesús de Nazaret. Ir al encuentro de aquel que puede transformar y cambiar tu corazón. Ir al encuentro de aquel que puede cambiar todo lo que eres. Muchas veces nos quedamos sentados debajo de la higuera imaginando cómo podría ser ese Jesús, cómo podría ser su actuación, cómo podría ser su obrar en nuestras vidas. Cuando simplemente estamos a un momento de levantarnos e ir a su encuentro. ¿Te imaginas si Natanael aquel día le hubiera dicho a Felipe, lárgate, déjame, estoy en mi momento tranquilo? La vida de Natanael nunca habría sido cambiada. Nunca habría sido transformada. ¿Te imaginas aquel día en el que tú ibas andando en tu camino, tú ibas envuelto en tus historias y Jesús te llamó, Jesús vino a tu encuentro? ¿Imaginas aquel momento en el que quizás alguien te invitó a una reunión, alguien te dio un folleto, en el que quizás pusiste un vídeo que te habló, en el que quizás una Biblia de repente apareció en tus manos y pudiste leer un texto? ¿Te imaginas si no hubieras reaccionado? Si no te hubieras levantado y hubieras ido en busca de aquel que puede cambiar tu realidad, que puede cambiar tu vida. Dios en esta mañana te ha visto debajo de tu higuera. Te ha visto. Y Él quiere sacarte. Él quiere que te levantes de este lugar. Él quiere llevarte a algo mucho mejor. Él quiere introducirte en lo que tiene dispuesto para ti. Jesús está aquí diciéndote que esta mañana solo tienes que levantarte y venir a mi encuentro. Solo tienes que levantarte porque Él está preparando y disponiendo algo desde hace tiempo para tu vida. Natanael se sintió tremendamente sorprendido. Ayúdame, David. Natanael se sintió totalmente sorprendido por la forma en que Jesús le había hablado. Le había dicho, yo sé quién eres. Este hombre es un hombre íntegro. A Natanael lo conocían allí. A Natanael en su pueblo sabían cómo era. Sabía que era un hombre temeroso de Dios. Sabían cómo se movía, cómo vivía. El ojo de Dios, el corazón de Dios había introducido hasta el santuario íntimo, hacia el momento íntimo de adoración de aquel hombre. En aquel instante en el que Natanael estaba levantando sus interrogantes debajo de su higuera, Jesús había percibido con claridad su carácter. Jesús conocía perfectamente quién era ese hombre, aún antes de que Felipe le hablara. Aún antes de que Felipe le dijera. Ahora sabes lo que faltaba, que Natanael le conociera a él. Faltaba que Natanael realmente le conociera como él quiere ser conocido. Y eso que tanto impactó la vida de Natanael, que Cristo nos conoce íntimamente, debe impactar tu vida. Aun cuando tú no logres percatarte de ello, Dios te conoce. Dios sabe tu necesidad. Dios conoce tu corazón. Dios te conoce en la intimidad. Cristo nos conoce. No importa dónde nos metamos. No importa a dónde acudamos. Cristo sabe penetrar hasta lo más profundo de tu corazón. Sabe penetrar hasta lo más profundo de tu necesidad. Y quiero decirte que con Cristo siempre hay más y mejor. Quizás no es a nuestra forma. Quizás no es según nuestro concepto de lo que nosotros creemos. Pero si algo no dudo es que Dios me ama. Amén. Y si Dios me ama, va a hacer siempre lo mejor para mi vida. Aunque no sea lo que yo creo que debe ser. Él siempre nos dice, y ahí termina diciéndole a Natanael,
mira, Natanael, si creíste en mí porque simplemente te dije lo que te dije, ¿sabes? A partir de hoy, cosas mayores que estas verás. Cosas mayores que estas verás. Y yo camino en esa palabra. Yo camino en esa promesa. Amén. Cosas mayores que las que has vivido hasta este momento vas a vivir. Vas a ver. Y ahí nuestra mente se nos dispara conforme a lo que nosotros entendemos que son las cosas mayores. Pero déjame decirte, las cosas mayores que Dios tiene preparadas no son para nada lo que tú te estás imaginando. No son para nada lo que tú hoy tienes en tu corazón y dices, bueno, para muchos las cosas mayores son quizás poder tener más cosas materiales, quizás tener una familia, quizás tener un buen trabajo, quizás viajar por todo el mundo. Para algunos las cosas mayores quizás es tener una sanidad en un momento determinado. Pero yo quiero decirte, Dios tiene preparadas cosas mayores según su diseño para tu vida, según su propósito para ti. Empezamos con la conversión. Pero ¿sabes qué ocurre cuando venimos a los pies de la cruz? Que enseguida somos adoptados como hijos y como hijas. Enseguida ahí se firma un contrato de adopción. Y desde ese momento te conviertes en heredero. Te conviertes en alguien que tiene derechos. Y eres llamado a estar en lugares de excelencia juntamente con Dios, con Cristo, sentados en lugares celestiales con Él. Pero hay alguien a quien no le gusta eso. Y va a tratar siempre de engañarnos. Va a tratar siempre de que pensemos de que las bendiciones del Señor no son gratis. Son a cambio de algo malo que te va a acontecer. Si Dios te bendice, prepárate porque esto no va a durar mucho. Te va a venir la prueba. Te va a venir lo malo. Pero yo quiero decirte en esta mañana, no te ates a esa mentira. No te limites en esa mentira. ¿Pasaremos pruebas? Claro que sí. ¿Pasaremos enfermedades, quebrantos? Sí. Pero es que la bendición de Dios está por encima de todo esto. La bendición de Dios muchas veces simplemente las observamos o las tenemos contempladas como todo lo bueno que nos evita pasar todo lo malo. La bendición de Dios es soportar todo eso que quizás tengamos que pasar. Ahí se ve la bendición de Dios. Ahí se ve cómo vienen sus fuerzas. Ahí se ve cómo viene el sostenimiento. El versículo 51 dice: de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Te suena ese pasaje? ¿Quién vivió algo similar? ¿Quién experimentó algo así? Un hombre llamado Jacob, ¿verdad? Muchos años antes. Natanael lo conocería por las escrituras, pero Jacob ni siquiera sabía quién era Natanael. Pero Jacob experimentó algo similar a las palabras que le está declarando Jesús. Está diciendo: de cierto os digo, con la autoridad y la seguridad de que todo lo que decía es así. Les estaba diciendo: escuchadme bien, estad atentos. No solo a Natanael, sino los que allí estaban escuchando. Les estaba diciendo: abrid bien vuestros oídos, escuchad bien lo que estoy declarando. Yo soy el que crea la unión, la unidad entre lo que ocurre aquí en la tierra y lo que pasa allí en el cielo. Yo soy el que crea el lazo de unión, porque en Cristo el cielo se abría para el hombre. En Cristo el cielo era acercado a este mundo. Isaías 64:1 dice: oh, si rompieses los cielos y descendieras. Natanael estaba viviendo ese cumplimiento. Natanael estaba experimentando ese cumplimiento. Cuando Jacob huía de su hermano
Esaú, en un lugar llamado Betel, experimentó esa unión. Experimentó esa visión extraordinaria de esa escalera donde descendían ángeles, donde venían ángeles, una escalera que tocaba el suelo y cuyo extremo alcanzaba el cielo. Y escuchó una voz en aquel momento y donde decía: y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y ahora Jesús les está diciendo: mira, esa misma experiencia que Jacob vivió en aquel momento, hoy la estáis compartiendo vosotros. Hoy la estáis experimentando. Vais a ver abiertos los cielos. Vais a ver la mano y la acción de Dios moviéndose sobre vuestras vidas. Vais a ver la mano y la acción de Dios obrando en medio de vosotros. Dice: porque el cumplimiento de lo que aquel día fue declarado sobre la vida de Jacob está aquí delante vuestra hoy. Está aquí en medio de vosotros. Cristo es el vínculo entre el cielo y la tierra, entre Dios y el hombre. Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, hombre. Voy a terminar simplemente diciéndote: bajo tu higuera te ve Dios. Él te dice en esta mañana: ayer te vi. Ayer te vi. Yo no sé cuál fue tu ayer, pero sí de algo estoy seguro: de que Él te vio. Que Él te pudo observar en medio de tus circunstancias. Yo no sé cuáles eran tus preguntas, no sé cuáles eran tus interrogantes, pero sí sé decirte algo: acude a aquel en el cual están las respuestas. Y quizás dice: bueno, pero es que te digo lo que le dijo Felipe a Natanael: ven y ve. Ven y ve. Y cuando tú vienes en busca de aquel que tiene respuestas, Él te va a sorprender. Levántate y sal de tu higuera. Ponte de pie en esta mañana. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Jesús te está llamando a salir de tu lugar de seguridad. Te está llamando a salir de ese lugar donde quizás te crees que puedes estar perfectamente manteniendo una vida religiosa, una vida conforme a lo que tú crees que es el concepto de Dios. Pero Él te ve ahí y te está haciendo un llamado a salir de ese lugar, a no conformarte con la teoría, a no conformarte con tu conceptuación de lo que es el Evangelio, a no conformarte con una serie de prácticas, sino a venir al encuentro del único y verdadero Dios, aquel que tiene planes diseñados para ti, aquel que tiene palabra de vida para tu corazón, aquel que puede transformar tu entorno, aquel que puede transformar tu proyección de vida. Ahí cuando tú crees que nadie te ve, Él te conoce. Él te conoce. Conoce tus miserias. Conoce tus intimidades. Y en esta mañana Él quiere hablar a tu vida. Él quiere cambiar tu vida.
Señor, aquí estamos hoy delante de tu presencia. Señor, aquí estamos hoy delante de tu altar. Padre, gracias porque tú me conoces.